lindo verles, queridos hermanos, esta mañana para darle gloria, honor y honra a nuestro Dios. Así que vamos a iniciar. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los corintios, les dice lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y más adelante les dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Primera a los Corintios 15, 17 al 19 según la NTV. ¿Lo está captando, hermanos? Sin la resurrección de Jesucristo, nosotros los creyentes seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo, dice el apóstol Pablo. Pero no es así. Mis queridos hermanos y amigos, la Escritura no solamente presenta palabras para ser creídas por fe, también presenta pruebas racionales, testigos oculares de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue real. Miren ustedes, fueron tantas las pruebas que el libro de Hechos de los Apóstoles dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino. Hechos 1:3. Ustedes ya lo conocen, el apóstol Pablo dijo que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Lo entienden? ¿Por qué en la Escritura se toma un tiempo para dar argumentos totalmente convincentes, racionales, testigos oculares de la resurrección de Cristo? Porque si hubiera sido una mentira, esa mentira hubiera sido insostenible. Hace un mes, aquí en Ecuador, se dio el caso de una mujer militar que fue asesinada. Quisieron hacerle pasar por una muerte por intoxicación y ahogamiento en licor. Sin embargo, las pruebas y los 18 testigos que estuvieron involucrados en una fiesta hicieron que dejen la mentira de lado y salga a la luz que 4 de ellos fueron los asesinos. En menos de un mes, la verdad salió a la luz. Y usted sabe cómo se descubren asesinatos, violaciones, en donde están involucrados 2 o más personas. Generalmente se descubre porque los testimonios se contradicen bajo presión. Pero los testimonios de la resurrección de Cristo nunca se contradijeron, pues no era una mentira, fue verdad. Y eso que los testigos fueron hasta 500 personas a la vez. Nadie daría la vida por una mentira, queridos hermanos, y nosotros conocemos que la mayoría de sus apóstoles dieron su vida asegurando que Cristo resucitó de entre los muertos. Y hoy iniciamos una serie de recopilaciones de estas pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros testigos de la resurrección es el tema del mensaje que estaremos viendo hoy. Por favor, abra su Biblia en el capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y cuando lo encuentre, ruego que se ponga de pie, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Los primeros testigos de la resurrección.
Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Tu preciosa palabra, Señor, clara para nosotros, entendible para nosotros. Es tu palabra que va a penetrar en nuestro ser. Y por ello te ruego que esta mañana guardes este lugar, Señor, de cualquier distracción. Cuida a nuestros jóvenes, Señor. Su vida eterna está en juego. Y te pongo, y te clamo y te ruego, Señor. Y te pido que pongas ángeles alrededor de este lugar para que no haya distracciones. Santo Espíritu de Dios, eres el único que puede iluminarnos para entender tu palabra. No lo puedo hacer yo, Señor. Solo tú, Maestro eterno. Te ruego que tengas misericordia de mí y que pongas claridad en mis palabras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. Dice el versículo 1 que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Lo primero que el apóstol Juan quiere recalcar es que la resurrección se dio en domingo. Literalmente este pasaje podría traducirse así: el primero después del sábado. Así debería de traducirse. El primero después del sábado. Es más, Juan usa aquí el término cardinal y no el numeral, al decir el uno después del sábado. El primer día de la semana después del sábado. Para el pueblo judío el primer día de la semana es el domingo. Sábado es el día de reposo y domingo el primer día de la semana. Los 4 evangelistas nos dicen que fue el primer día de la semana la resurrección. Y aunque hay algunas diferencias en los relatos de los 4 evangelios, sobre todo sobre los primeros testigos, solo prueba de que no existió un acuerdo previo entre un grupo de personas que quisieron testificar falsamente para levantar una gran mentira, sino todo lo contrario, muestra como una evidencia que detrás de cada relato, de cada evangelio, hubo testigos oculares, quienes testificaron según ellos vieron, no según un acuerdo previo para mentir. Y aquí aparece María Magdalena. No vamos a hablar mucho de ella, pues se profundizará en el mensaje de la siguiente semana. Sin embargo, vamos a decir que esta mujer fue de la cual Jesucristo expulsó 7 demonios. Mire el versículo en pantalla. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado, ¿qué? 7 demonios. María Magdalena fue una de las personas que recibió el favor de Jesucristo. Pero es una de las personas que más agradecida es con el Señor después de haber recibido ese favor. Desde ese momento que el Señor expulsó de ella 7 demonios, le siguió todo el tiempo. Ella le atendía al Señor.
La Biblia dice que lo hacía incluso con sus propios bienes. Mire ahí Lucas 8, 2 y 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedad. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, ¿qué dice al final? Que le servían de sus bienes. Esto es impresionante, hermanos. ¿No le parece a usted? Yo miro a María Magdalena en este cuadro y no puedo dejar de pensar en aquellos 10 leprosos que fueron a rogarle a Jesús que les sanase. Cuando Jesucristo les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, Lucas narra que mientras iban, fueron sanados. Pero solo uno regresó glorificando a Dios y postrándose le agradeció. Y Lucas acota, y ese uno era samaritano. Pero ¿sabe qué me impresiona mucho de ese relato de Lucas? Conocer el corazón de Cristo. Porque a Cristo le dolió, hermano. Le dolió la ingratitud de estos 9. Y cuando regresa este hombre a decirle gracias, Jesucristo dice, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Usted se da cuenta de la tremenda diferencia de esos 9 leprosos con el que sí fue. Se da cuenta la diferencia de estos 9 leprosos con María Magdalena. Ingratitud versus gratitud eterna. Los unos ni siquiera regresaron a decir gracias. María, desde el momento que fue liberada, no dejó de agradecerle y de servirle al Señor. Y no con plata ajena, le servía con sus propios bienes. Y ahora le vemos aquí al amanecer del domingo, porque el sábado era día obligatorio de reposo y no podía hacer nada, aún oscuro, yendo a ver a su Señor, para untarle con especies aromáticas. Ingratitud o gratitud, hermanos. Viéndolo de fuera se ve feo el cuadro, pues saber que el corazón del Señor se duele con la ingratitud. Pero si nosotros mismos miramos poniéndonos en el lugar de todas esas personas y sobre todo de esos leprosos, algunos de nosotros, hermanos, vivíamos no como si hubiéramos tenido 7 demonios en nosotros, sino como fuéramos demonios mismos. Estoy exagerando. Y sabemos que el Señor nos liberó, nos iluminó, nos rescató. Y a veces andamos en una ingratitud. ¿Y qué vamos a querer servirle con nuestros bienes? Andamos más enojados pidiéndole más bienes, pero solo para nosotros. ¿Acaso un día como hoy el Señor viniendo a esta iglesia dirá, no fueron 300 los liberados? ¿Y dónde están los otros 150? ¿Dónde están ellos? Pero sin embargo también es maravilloso observar que en esta misma iglesia, hermanos, hay personas que aman tanto al Señor y le sirven con todos sus bienes. Ustedes deben de saber algo. Los pastores y siervos de esta iglesia no hacen reuniones y comidas con los recursos de la iglesia. Cuando nos reunimos a trabajar en muchas ocasiones, cada uno paga su café, su hamburguesa, su pizza. Siempre comemos, eso sí, lo voy a negar. En toda la historia de esta iglesia, queridos hermanos, si hemos usado el 1% de lo recibido para apoyar económicamente una reunión de trabajo, creo que será mucho. Así que aquí mismo hay personas sentadas llenas de gratitud al Señor que le han servido con todos sus bienes y lo mejor, aún le siguen sirviendo a su Señor. Y Juan dice en este versículo 1 que María Magdalena fue muy de mañana
vio quitada la piedra y escucha el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aunque Juan menciona solo a María Magdalena, los otros evangelistas dicen que fueron varias las mujeres. También estaba la otra María, madre de Jacobo, estaba también Salomé y otras mujeres. Da hasta los nombres de los testigos: María Magdalena, la otra María, madre de Jacobo, Salomé y otras mujeres. No quiere decir que haya discrepancia entre los evangelistas. Si observa con atención este versículo 2, en él va a encontrar que Juan aclara que María Magdalena dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Lo entiende? Ella no dice: se han llevado del sepulcro al Señor y yo no sé dónde le han puesto, en singular. ¿Cómo lo dice? En plural. Y no sabemos dónde lo han puesto. Es decir, ella está afirmando: sí, había otras conmigo. Pero también en este pasaje tenemos que inferir en algo, queridos hermanos. Inferir es, escuche, deducir algo como conclusión de otra cosa. Eso es inferir. Este versículo nos da una clara evidencia circunstancial o indirecta de que el testimonio de la resurrección de Cristo es real. Me voy a explicar. María Magdalena no estaba esperando que Cristo resucite. Ella ni siquiera dice: Pedro, Juan, el Señor no está, ¿resucitaría acaso? No dice eso. Muy al contrario, sus expresiones son de asombro por no encontrar el cuerpo del Señor. Y ella dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Es una prueba de que no estaban esperando la resurrección. Marcos añade, observe usted ahí en la pantalla, Marcos 16:3 dice: pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Es decir, María Magdalena y las otras mujeres, mientras caminaban al sepulcro, estaban pensando: ¿y ahora? ¿Y quién va a quitar esa gran piedra para que nosotros podamos acercarnos al Señor? Ninguno de ellos estaba esperando la resurrección. Aunque recibieron muchísimas enseñanzas del Señor Jesucristo respecto a la resurrección. La resurrección de Cristo les tomó por sorpresa a todos ellos. Terminemos este punto. Y para finalizar este punto, podemos ver que al menos María Magdalena y las otras mujeres, según nos narran los evangelistas, fueron los primeros testigos oculares de la resurrección de Cristo. Aunque Mateo también relata que los guardias vieron todo aquello y fueron a informar a los ancianos, y ellos les sobornaron para que mientan y digan que los apóstoles robaron el cuerpo del Señor. Y más adelante vamos a ver por qué esa enseñanza no fue real. Pero vamos a ver a los siguientes testigos. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Por fin asoman Pedro y Juan. ¿Dónde estaban ellos durante la sepultura? Escondidos, temblando. Sí, la Escritura dice que cuando Jesús murió, cuando Jesús estaba en la cruz, todos ellos huyeron. Y quizá para nosotros es fácil dar un criterio fuerte sobre Pedro, Juan y los otros apóstoles. Pero no nos damos cuenta que sí, ellos corrieron a esconderse. Pero al fin y al cabo, todo el mundo sabía que ellos eran discípulos públicos de Jesús. Por eso tuvieron miedo. Porque todos sabían que ellos andaban con Jesús. Pero debemos de recalcar algo más sobre Pedro y Juan en este pasaje. Busquen su Biblia, Marcos 16, 10 y 11. Muevan las hojas de su Biblia. Está antes que Juan. Marcos capítulo 16, versículos 10 y 11. Porque tenemos que recalcar algo sobre Pedro y Juan. Dice el Evangelio de Marcos,
capítulo 16, versículos 10 y 11, lo siguiente. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, María Magdalena, que estaban tristes y llorando. Sí, hermanos, sí estaban tristes los apóstoles. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dicen? No lo creyeron. No lo creyeron. Todos los discípulos estaban tristes, llorando. Dice el Evangelio de Marco, le amaban al Señor, claro que sí. Pero ahora escuchen lo que relata Lucas ahí en su pantalla. Lucas 24, 10 al 12. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, ¿qué dice? Les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. María, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Versículo 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Se da cuenta la actitud distinta de los 11, de Pedro y Juan respecto a los 11, perdón? Ellos, los dos, fueron quienes al escuchar la resurrección de Cristo salieron corriendo al sepulcro. Y miren lo que dice el versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Parece la narración de las Olimpiadas. Los dos corrían juntos, pero Juan se adelantó. Algunos dicen que se adelantó porque Juan era más joven. No hay ninguna certeza de aquello. Otros dicen que Juan conocía la zona y tomó un atajo. Tampoco podemos asegurar la veracidad de estas palabras. Nos limitamos a decir lo que dice la Escritura, que Juan, que era el discípulo amado del Señor, corrió más rápido y llegó primero. Observa el versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan solo espió nomás, llegó primero y espió, vio los lienzos y no entró. Versículos 6 y 7. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Todos conocemos cómo era Pedro, impetuoso. Pedro se entró y bajó al sepulcro. Y cuando bajó al sepulcro, vio los lienzos colocados allí y vio el sudario. El sudario es de latín sudarium. ¿De qué viene? De sudor. Un paño que se ponían en la cabeza o para secar el rostro de su cabeza. En el caso de la sepultura, una cubierta para la cabeza de los muertos. Eso era el sudario. Pero la Escritura, miren, preste atención a cada palabra, dice que el sudario no estaba con los lienzos, sino en un lugar aparte. ¿Y cómo estaba? Enrollado. Algunas personas dicen que el cuerpo del Señor Jesús, que estaba envuelto por esos lienzos, y cuando Jesucristo resucitó, desapareció, y esos lienzos se quedaron en el mismo lugar de donde estaba su cuerpo. Probablemente no fue así. ¿Por qué? Porque si hubiera sido así, también el sudario se hubiera quedado en el mismo lugar de la cabeza. Pero no, estaba enrollado en un lugar aparte. Van a aclarar esto, queridos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hubieran sido los ladrones que se llevaron el cuerpo de Jesús, se hubieran llevado con todo. O hubieran dejado todo hecho un desorden. Si hubieran sido los discípulos que se robaron el cuerpo de Jesús, tenían que llevarse con los lienzos y el sudario, porque ellos no hubieran deshonrado el cuerpo de su Señor desnudándolo. Pero ese sepulcro quedó en orden, no hecho un desorden como las habitaciones de algunos de nuestros jóvenes. Bueno, y de algunos adultos también, porque las señoras ya están queriendo codiar a sus esposos. En el cuadro que estamos viendo es un cuadro de orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, hermanos. Usted se imagina al Señor Jesucristo resucitando. Resucita,
Toma sus lienzos, los pone en un lado, coge el sudario de su cabeza, lo enrolla y lo pone en otro lado. Bueno, eso no dice el texto, podían haber sido ángeles también los que hicieron esta labor. Pero de que hubo orden, hubo orden, ¿o no? Sí, sí. Dios es un Dios de orden, hermanos. Y hasta en estos pequeños detalles lo vemos. Dios mismo es un Dios de orden porque Él no cambia, no es voluble, Él es inmutable. No tiene una variación de estados de ánimos como nosotros. Dios no es bipolar. No lo es. Existe un orden en las tres personas de la Trinidad. Cada uno conoce su ministerio, sus responsabilidades. En la creación hubo orden. Existe orden entre día y noche y es un orden perfecto. En las estaciones. Nosotros los hombres, su creación, tenemos un cuerpo que funciona ordenadamente. Cuando no funciona así, ¿qué pasa? Nos enfermamos. Todo nuestro cuerpo está en el sitio en que debe estar. Mire, algún día vamos a estudiar la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y allí vamos a ver en el capítulo 14, hermanos, un capítulo que muchas iglesias violan totalmente los mandamientos que se dan en este. Y generan caos en sus iglesias. El uno habla por aquí, el otro grita por allá, el otro se da volteretas y convulsiona por otro lado, y el resto bailando y saltando por todo lado. Y ellos dicen que eso es obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en ese primer capítulo de Corintios 14, ¿sabe qué dice? Que eso es inmadurez. Eso es cosas de niños. Así dice Pablo en ese capítulo. Yo sé, hermanos, que hay veces que ustedes se sienten un poco mal y se enojan, y aunque no me dicen, se enojan cuando nosotros les pedimos orden en el culto. Que no nos estemos levantando al baño, que no estemos comiendo, no estemos bebiendo. Pedimos que controlen a sus niños para que no estén corriendo ni llorando, que no saquen sus celulares, que no les estén usando. Les pedimos y les insistimos, lleguen a tiempo al culto, porque comenzaremos el culto con una persona o con 100, al mismo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el orden es doctrina del Señor, es enseñanza. El orden es enseñanza, hermanos. No es solo parte de la liturgia de esta iglesia que se nos ocurrió y que puede ser cambiada, no. Dios es un Dios de orden y no de confusión. Él es un Dios de paz, dice la Escritura. Y no podemos entender cómo algunas iglesias viven un caos, un desorden y nos tildan a veces a nosotros que no somos llenos del Espíritu Santo. Cuando una de las gracias del fruto del Espíritu Santo es la paz. La paz. Pero por el otro lado, hermanos, también hay personas que somos importistas. Contestamos el celular, nos levantamos, salimos en medio del culto, dejamos que nuestros niños hagan lo que quieran. Y escuche usted, incluso cuando los predicadores más diestros, más experimentados, pueden sacar adelante una predicación con estos problemas y se les hace más sencillo, para otros es motivo de perder el hilo del pensamiento, de perder la concentración, perder incluso la paciencia, la cordura. Así que tenemos que mirar también por ese lado. La solemnidad, la reverencia, el respeto a una reunión de la iglesia, cualquiera que sea, debe de estar regida por el orden, hermanos. Y la vida personal también. También, hermano. Mire, yo les digo muy frontalmente y en el amor del Señor. ¿Saben algunos por qué no somos exitosos en nuestros trabajos? Porque no somos ordenados y la gente se da cuenta. Porque somos impuntuales. Porque no cumplimos el trabajo encomendado. A usted le ha pasado que deja un trabajo y le dice, venga el otro lunes, y va el otro lunes, ni ha empezado el trabajo. ¿Qué ha pasado? El tener una agenda es ser ordenado.
El tener nosotros mismos un tiempo definido y designado para orar es ser ordenado. Para leer la palabra de Dios es ordenado. Un tiempo para trabajar también es ordenado, hermanos. Y también un tiempo para descansar. Eso es orden. Para congregarnos, eso también es ser ordenado. ¿No me cree que es doctrina? ¿No me cree que eso es algo que Dios mismo manda? Mire, le voy a poner 1 Corintios 14, 37 al 40. Léalo ahí y no se enoje conmigo. Si alguno se cree profeta o espiritual, dice Pablo, reconozca que lo que os escribo son ¿qué? Mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente. Decentemente y en orden, dice Pablo. Eso es un mandato de Dios. Eso es enseñanza del Señor. Y aquí queda registrado que la tumba del Señor Jesucristo quedó impecable, ordenada, cuando Él resucitó. Y vamos llegando al clímax del asunto. De estos primeros 10 versículos. Escuche usted el versículo 9, porque aquí hay algo que es impactante. Entonces entró también el otro discípulo. ¿Quién es? ¿Quién es el discípulo que entró? Juan. Que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué dice? Y vio y creyó. No sé si le revienta a usted la cabeza al leer esto. Y vio y creyó. Aparece nuevamente en este creyó. Miren en la pantalla esa palabra griega pisteuo, que significa tener fe o poner la fe. Significa confiar, creer. ¿Y sabe por qué la cabeza me explota en los pensamientos? Porque yo digo, ¿y acaso Juan no creía en el Señor Jesucristo? ¿Creía o no creía? Claro que creía. ¿Acaso Juan no lo conoció? ¿No lo vio? ¿No le tocó? ¿No presenció sus milagros? ¿No recibió sus enseñanzas? ¿No le llamaba Señor? ¿No conoció a su madre? ¿No conoció a sus hermanos? Sí, entonces, ¿en qué creyó? Creyó en la resurrección. En eso creyó. Y mire, le voy a robar, por favor, necesitamos su atención. Es muy importante. Una vez más, les digo, queridos jóvenes, adultos, nos estamos jugando nuestra eternidad si no prestamos atención. ¿Qué? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, eso significa. Muy bien, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Pero llega el esposo a la casa y le dice, ¿y qué es buenas nuevas? Buenas noticias, ¿no es cierto? Llega el esposo a la casa y dice, hoy me ascendieron y me subieron del suelo. ¿Eso es buenas noticias o no es buenas noticias? Claro que sí. Llega un día la esposa con los exámenes médicos y dice, mira, el examen salió negativo, no hay cáncer en mi cuerpo. ¿Eso es buenas noticias o no es buenas noticias? ¿Sí o no? Que el Deportivo Cuenca gane un partido, ¿sería buenas noticias o no sería buenas noticias? Sí, bueno, no vamos a tocar el tema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias de Jesús. Pero hablemos un poquito más del concepto, o mejor dicho, definamos o demos una explicación más exacta de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No tenemos que pensarlo si está en la Escritura. Ahí está en la Biblia. ¿Qué es el Evangelio? Cuando alguien le pregunte, ¿qué es el Evangelio? Ahí a usted, mire, ahí está. 1 Corintios 15, 1, 2. La Reina Valera dice, además, os declaro, hermanos, ¿qué? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Pero mire cómo dice la NBI. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos y se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Pero permítame, por favor, téngame paciencia. Según la NTV,
Yo sé que algunos de ustedes ya entendieron, pero yo soy lento de entendimiento. Y a veces pienso que puede haber otros que también sean tan lentos como soy yo. La NTV. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles, como lo dice aquí, la buena nueva, que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que les salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. O también, a menos que a principio de cuenta ustedes nunca lo hayan creído. Y la última, ya, esta sí es la última traducción. TLA, traducción en lenguaje actual. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Mire, ¿se da cuenta de lo que está diciendo? O sea, de nada les sirvió haber hecho una oración diciendo, sí, yo creo, le recibo al Señor Jesucristo en mi corazón, y más tarde ya no creerlo, no les sirve de nada. De nada les sirvió. Es más, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice crea, Juan dice cree. Porque estén presentes, porque hoy creo en Jesucristo que es mi Salvador. Mañana creo que Jesucristo es mi Salvador. Pasada mañana sigo creyendo que Jesucristo es mi Salvador. Siempre es en presente. Por ese motivo, esta traducción de la Biblia en lenguaje actual, miro en la pantalla, dice, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Pero Juan sí creía que en Jesucristo, hermanos. Pero espera un momento. Pablo ni siquiera aún ha definido el Evangelio. Todavía no dice el Evangelio. Solo les está dando la introducción. Además, hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado. Y recién aquí en este versículo 3 dice lo que es el Evangelio. Por favor, escúchenlo, preste atención. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura y que apareció a Cefas y después a los 12. Juan recién aquí vio y ¿qué? ¿Qué creyó? Que Jesucristo resucitó. Recién aquí creyó. Mire, a lo mejor nosotros estamos viviendo una creencia similar a Juan. Creemos que Jesús sí nació de la Virgen María. Creemos que es el Hijo de Dios. Creemos que murió. Incluso hasta podemos creer que resucitó. Pero están yéndonos derechito al infierno. A condenarnos. ¿Sabe por qué? Porque aún no vivimos el verbo pisteuo. Creer. Con fe. ¿Con fe en qué? Mire el versículo de la pantalla. 1 Corintios 15, 3, 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Ya creyó que Jesús murió en la cruz por sus pecados? Le pregunto a mi amigo. Algunos dicen, sí, así creo que Jesús murió por mis pecados. Y entonces cuando se muera, ¿a dónde se va a ir? No sé a dónde me vaya a ir. Y vean lo que dice la traducción en lenguaje actual. Quiero recordarles la buena noticia. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esta buena noticia, ¿qué será? Serán salvos. Le hago el resumen de todo esto. Observen con atención. ¿Qué es el Evangelio? Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Resucitó al tercer día.
Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, ¿qué seremos? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Si continuamos creyendo, seguiremos, iremos al cielo, tendremos la salvación. Y eso es lo que usted tiene que creer en su corazón. Y si no, viene la condenación eterna. ¿Saben qué me encanta de este relato? Que yo estoy seguro que Pedro también creyó en la resurrección corporal de Cristo. Pero como nuestra salvación es tan personal, como yo no puedo poner las manos en el fuego por nadie, ni por mis hijos, ni por mi esposa, solo por mí. Juan no usa plural y dice, y los dos vieron y creyeron. Juan habla por él mismo. Y este vio y creyó. Vio y creyó. Juan ahora sí ya vio y creyó que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó. Y que iba a ser salvo. Versículo 9, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que Él resucite de los muertos. O como dice la NTV que tienen en pantalla, hasta este momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Mis queridos amigos, la salvación es personal, es entre usted y Jesús. No importa si usted cree en Jesucristo histórico. Muchos ateos creen que Jesús sí existió. No importa incluso si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que murió y resucitó. Eso puede ser solo información en su cerebro. Lo importante es que usted crea que Él murió por sus pecados, por los suyos. Y cuando cree eso, será salvo. Caso contrario, no importa la cantidad de oraciones que haya hecho, la condenación le espera. Todo será en vano. Le puedo hacer una pregunta final. ¿Está seguro de su salvación? ¿Está seguro de su salvación? ¿En verdad está seguro que un día irá a la presencia del Señor? Pero no por usted, sino porque Jesús ya pagó en la cruz por sus pecados. Cierre sus ojos.